Ok, gracias Estuardo. Buenos días, bienvenidos a todos. Entiendo que tenemos invitados de algunos países de la región de Centroamérica, Caribe y Ecuador. Entonces saludos a todas las personas que están conectadas de El Salvador, Panamá, México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador. Me parece que hay personas, también conectadas que habían pedido desde Venezuela. Bienvenidos a todos. Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy es proyectos y gestión del cambio. Y vamos a enfocar lo que llamamos 10 errores frecuentes. Les voy a pedir por favor que en el instante que ustedes deseen hacer alguna pregunta, le escriban en el chat, o simplemente si ustedes desean comentar algo, le escriban en el chat. Si perdieron audio o perdieron visibilidad, igual lo escriban en el chat. Estuardo o alguna persona técnica de Guatemala que está a cargo del tema de la retransmisión nos podrá dar una mano, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar entonces. Yo creo que vamos a empezar revisando dos conceptos básicos que ustedes que están asociados con el mundo de la gerencia de proyectos, el mundo de tecnología, el mundo de recursos humanos, me gustaría de alguna forma, si pueden escribir en el chat, me gustaría que pongan dos cosas. Uno, de qué país están conectados, y segundo, cuál es su especialidad, si es gestión del cambio, recursos humanos, proyectos, tecnología, etcétera, para yo más o menos enfocar la audiencia con la que estoy tratando el día de ahora, y de paso, si tienen alguna inquietud, la vayan poniendo, ¿de acuerdo? Y con eso lo hacemos interactivo al proceso. Ok, por una parte nosotros tenemos la dirección de proyectos. La dirección de proyectos definida por la guía del PMBOK en su quinta edición, es el PMBOK 2013, que lo llaman así también. El concepto no ha cambiado en los últimos 8 años. Nos dice que es un proyecto, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Este concepto es básico para la gente que hacemos proyectos. Y yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes y me gustaría que me la respondan. ¿Qué pasa cuando en una organización, en una sociedad, en un conglomerado cualquiera, ¿sí?, existe un proyecto que produce algo nuevo, ya sea un producto, un servicio o un resultado? ¿Qué pasa con ese producto, servicio, resultado dentro de ese conglomerado cuando es nuevo? Cuéntame. ¿Qué sucede cuando introducimos en una organización o en un conglomerado cualquiera algo nuevo? ¿Qué pasa? Ok, Jorge, resistencia al cambio. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar aparte de la resistencia al cambio? Ok, Roberto, dudas de inseguridad. ¿Qué más podría pasar? Probablemente, Jorge, falta de confianza. Gerson, desconocimiento, temor. Es probable que esto lleve a una reestructuración interna también, Jorge. Por supuesto que sí. Es muy probable que todo esto suceda. Entonces, ¿quién sufre de esto? ¿Quién sufre del temor? ¿Quién sufre de desconocimiento? ¿Quién sufre de la reestructuración? ¿A quién le afecta? Obvio, a los seres humanos que trabajan o que viven o que se desarrollan en ese conglomerado. Y es por eso, si ustedes miran el concepto que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas, ¿sí?, en la parte izquierda de sus pantallas, nos dice que el objetivo de la disciplina que llamamos gestión de cambio es planificar, aplicar, medir y monitorear Vamos a copiar parámetros. Gracias, Lionel, por ponerme muy amables. Gracias por el recorderis, Jorge. Ok, entonces decíamos que la disciplina que se llama gestión del cambio nos sirve para planificar, aplicar, medir y monitorear las acciones de gestión del factor humano en los proyectos. ¿A qué llamamos el factor humano?
El factor humano llamamos a todas las personas que están involucradas de forma directa o indirecta en la gestión profesional de proyectos. Y dice también la disciplina de gestión del cambio, de acuerdo al Human Change Management Body of Knowledge, el HCBOC, que es un estándar que nos ayuda con la gestión del cambio, del cual ya hablaremos más adelante un ratico, ¿sí? Nos dice que la adecuada gestión del factor humano puede hacer que obtengamos los resultados esperados dentro del proyecto y adicionalmente podría hacer que esos resultados puedan ser superados. Y esta parte es importante. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de charlar con tal vez alguno de ustedes, o he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes mi experiencia, tanto en el área de proyectos o en el área de desarrollo de cultura o el tema de gestión del cambio. Hemos mencionado que un proyecto no podría llegar a ser posible ni a conseguir sus objetivos si la gente no está involucrada en él. De plano es algo que no se lo puede hacer, a menos que esto sea algo completamente automatizado, ¿sí? Entonces, no lo podríamos hacer de esta forma, ¿ok? Entonces, en la onda con esto es un gráfico que ustedes ya lo pueden mirar, que básicamente es el ciclo de vida de la gestión de proyectos y obviamente todos los procesos relacionados con él. Pero, ¿qué pasa en esta parte técnica? ¿De qué asegura o qué trata de asegurar el Project Management? El Project Management trata de asegurar que nosotros cumplamos obviamente con los objetivos planteados en costos, tiempo, alcance, calidad, que miremos que planifiquemos adecuadamente los recursos humanos, que miremos las contrataciones, que miremos nuestros stakeholders, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bajo el concepto de gestión del cambio, previo y durante la preparación del proyecto, nosotros también deberemos prepararnos para el cambio y preparar a la organización para ese cambio. Debemos gestionar el cambio mientras el proyecto ocurre y se implementa, y adicionalmente debemos reforzar el cambio, cualquiera que éste sea en la organización, para que ocurran dos conceptos básicos. El primero, que este cambio sea sostenible, y segundo, que este cambio sea sustentable. ¿Qué significa esto de sostenible? Es decir, que perdure en el tiempo, ¿sí? Que pueda valerse por sus propios medios. Y que sea sustentable, que tenga los recursos adecuados para poder valerse por esos propios medios en el tiempo, ¿sí? Entonces, el proyecto, la gestión profesional de proyectos debería asegurar que esto pase tanto en la organización como en el entregable que se está construyendo. Con el HCMBOK y dijo, ok, así como la dirección profesional de proyectos tiene sus procesos, o sus grupos de procesos o dominios de procesos, que son 5, para recordarles, básicamente son iniciación, planificación, ¿sí? El tema de ejecución, monitoreo, control y cierre. De igual forma, el HCMBOK nos plantea 6 procesos que van de la mano con estos 5, ¿sí? Que nos plantea el PMBOK. Por un lado tenemos el proceso de iniciación, por otro lado tenemos el proceso de adquisición, por otro lado tenemos el proceso de ejecución, implantación, cierre, y luego el proceso de soporte producción o proceso de producción. Cuando nosotros tomamos los dos grupos de procesos, tanto los que están relacionados con el PMBOK y el HCMBOK, estos grupos de procesos, ¿sí?, se correlacionan de forma directa. En el chat, y encantado de la vida los vamos a ir solventando en el tiempo, ¿de acuerdo? Mi estimado Lionel, ¿podrías por favor, o alguien que está con el micrófono encendido, ponerle mute a ese micrófono? Sí. Ah, ok, gracias Lionel. Por ahí lo veo, tal vez Iván me parece que está ahí conectado de pronto por allí. Sí, que lo ponga mute. Gracias Iván. Ok, bienvenido, buenos días igual. Si alguna persona igual tiene su micrófono abierto, póngale mute al micrófono para que no nos devuelva el eco de su lugar donde se encuentra. Si desean hacer alguna pregunta, pónganla en el chat y en el debido momento lo contestamos, ¿de acuerdo? Perfecto, continuemos entonces.
Basado con esta relación, vale recordar este pequeño gráfico que en alguna oportunidad algunos de ustedes lo habrán visto o habrán estado en alguna de mis charlas en Centroamérica y lo habrán visto también. Los seres humanos, cuando estamos normalmente trabajando, normalmente desenvolviéndonos en nuestras vidas, normalmente lo estamos haciendo en un esquema normal. Lo estamos haciendo en un esquema normal, en un esquema en donde no tenemos mucho sentido de estresarnos por las cosas que van a pasar. Pero ¿qué pasa en el momento cuando alguien nos dice, mira, vas a cambiar? ¿Sí? Ejemplo, nos vamos a cambiar de casa, ejemplo, estoy embarazada, ejemplo, te vamos a ascender, ejemplo, no sé, alguna cosa de esas que implique un cambio personal o profesional. En ese momento, los seres humanos normalmente tendemos a generar incertidumbre. Claudia, ¿me podrías ayudar con mi número en tu equipo, por favor? Gracias, Claudia. Ok, entonces, en ese momento que esto sucede, ¿sí? En ese momento que esto sucede, los seres humanos comenzamos a preguntarnos cosas. ¿Será el cambio conmigo? ¿Realmente será cierto? ¿Será que me equivoqué y no estoy en otra cosa? Y comienzo a preguntarme cosas. Al mismo tiempo, dependiendo de cómo avanza esto, vienen estados de negación, de confusión y en negación, por ejemplo, no, el cambio no va conmigo, no va a ser así, ¿sí? No, esto de acá no, o esto de acá sí sucede. O a veces ustedes habrán escuchado, ¿no? Lo que les haya pasado, en donde su novia, si son chicos, les dicen, mira, estoy embarazada. Y ustedes pueden decir, no puede ser, hazte la prueba otra vez. O algunos inclusive se atreven a decir, no, pero seguro que es mío. Cosas así por el estilo. Si miran ese estado, lo mismo les debe pasar con el tema del cambio en las organizaciones, cuando van a cambiar de procesos, cuando van a cambiar de sistemas de información, cuando van a implementar algo. Vienen todas esas dudas y los seres humanos reaccionamos de esa forma. Y a las chicas les pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por supuesto, Jorge, desde ese punto de vista, el siguiente tema es ayudarle a las personas dentro de ese proceso para que bajen su nivel de estrés, ¿sí? Y darles en esta etapa intermedia, que se llama la etapa exploratoria, darles la oportunidad de acercarse a liberar esos ciclos emocionales que tienen, para darles la oportunidad en la fase de empezar de probar el producto, los procesos, etcétera, lo que está pasando, para que ellos se adecúen. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que se hace en la gestión del cambio? En la gestión del cambio se hace 4 cosas. La primera, ¿sí? Claro, Lester, por supuesto. La primera, lo que se hace es, 1, reducir eso que se llama el nivel de caída emocional. Ya después podemos hacer eso. Entre que una persona se estrese, entre el 1 y el 10, se estrese 10, podemos ayudarle a que se estrese 1. ¿Sí? Entonces, ese ciclo de caída emocional, si nosotros lo reducimos con la preparación al cambio desde el inicio, es muy importante. Porque, si bien es cierto, es tan importante qué tanto es el ciclo de caída como su duración. Por lo tanto, la segunda actividad que se hace o que se debe hacer en la gestión del cambio en proyectos es tratar de reducir la duración de ese impacto emocional que sufrieron las personas con el posible cambio. Simplemente con el anuncio del cambio. Ustedes van a Wall Street y a alguien se le ocurre, por ejemplo, decir, Estados Unidos dijo que va a vender el doble de petróleo. Y en ese instante las acciones se van por el piso en algunas industrias. Y es posible que en otras acciones suban. Ok, gracias. Entonces, desde ese punto de vista, si yo logro reducir la caída, es decir, reduzco la brecha emocional y logro reducir la duración de la brecha emocional,
yo voy a obtener el punto 3, ayudar a que ese cambio sea mucho más solvente, cualquiera que este sea. Y adicionalmente, si hago un buen trabajo de permeabilidad, es decir, de lograr que las nuevas prácticas se involucren en la organización, voy a lograr el punto 4, que es ayudar a que las cosas regresen, o a ayudar a que las cosas no regresen a como estaban antes, es decir, mantener el cambio de forma sostenible y sustentable. Y bueno, esas son las 4 cosas por las cuales hay que gestionar el cambio y hay que gestionar las personas en los proyectos. Sin embargo, esta práctica es una práctica que es algo poco natural en las organizaciones actualmente, ¿sí? Si hacemos una pequeña encuesta rápida, así simplemente en sondeo, díganme ustedes si en sus organizaciones formalmente tienen procesos de gestión de cambio para proyectos. Y no hablo de los procesos del change management en proyectos o los procesos de gestión de cambios en proyectos, donde me dicen, mira, voy a cambiar esto, bájame esto, súbeme otro y ingresan un change request, sino en las organizaciones que tienen procesos de gestión de cambio en el factor humano. Y si no los tienen, igual nos cuentan. Ok, me parece perfecto. ¿Sí? Iván, ¿en qué organización trabajas? Cuéntanos un poco de tu organización, así rapidísimo. Y Jorge Calderón igual, cuéntanos un ratico en qué organización trabajas, solo para conocerlos en dónde están. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, nosotros podríamos decir, en esta breve encuesta, gracias Calderón. Perfecto, en Cementos Progreso, listo. Entonces, desde este mundo, tanto nuestros compañeros nos dicen, mira, yo trabajo en Xerox y en Xerox sí tenemos, y el otro nos dicen en Cementos Progreso y en Cementos Progreso sí lo tenemos. Y es algo muy interesante porque desde el punto de vista organizacional, si ustedes se dan cuenta, muy pocas organizaciones trabajan con modelos de gestión de cambio para proyectos. Entonces vamos a listar 10 puntos. Bueno, realmente hay N puntos sobre los cuales los directores de proyectos cometemos errores y no tomamos en la cuenta desde el inicio para una efectiva gestión del cambio, pero vamos a tratar de delimitar los 10 más recurrentes. El primero responde a la siguiente pregunta y me gustaría que ustedes internamente se respondan a la siguiente pregunta que está allí, ¿no? ¿Realmente estamos realizando el proyecto adecuado? ¿El proyecto que estamos haciendo es adecuado para la organización? ¿Sí? ¿El proyecto que estamos haciendo lo estamos haciendo por las razones correctas? Y algo tan importante como las anteriores, ¿es el mejor momento o el momento más oportuno para realizar este proyecto? ¿No les ha pasado a ustedes a veces que están en media ejecución del proyecto, están construyendo algo, están implementando algo y se hacen la pregunta y se dicen, ¿será que es el momento adecuado para continuar con esto? ¿Les ha pasado? Pues bueno, la gestión del cambio desde el inicio debería ayudar, ¿sí? Desde el inicio debería ayudar a ubicarnos y decirnos si el momento organizacional es el momento adecuado para empezar el proyecto. ¿Sí? Y bueno, me preguntarán cómo hacerlo, si en teoría el proyecto o el director de proyecto y su equipo debería cuestionarse eso. Por alguna razón el director de proyecto y su equipo no se cuestiona, simplemente va y lo hace. Es más, deberíamos involucrar, dependiendo del proyecto, a los mandos superiores, al sponsor y hacernos esa pregunta. Y es una de las primeras preguntas que la gestión del cambio ayuda a los proyectos y empuja desde otra óptica, y empuja desde otra óptica completamente diferente, desde el punto del impacto organizacional con las personas, desde el punto del impacto organizacional con los stakeholders, a medir si es el momento adecuado. ¿Sí? En este momento, muchas organizaciones que necesitan hacer un proyecto, a veces deberían tener la salvedad de hacer un breve assessment de su cultura actual, inclusive para mirar si el nuevo cambio que están proponiendo es adecuado para su cultura en este momento del tiempo. ¿Sí? Yo recuerdo una organización, tal vez alguno de ustedes
vivió ese momento hace casi 11 años atrás. Una organización de telecomunicaciones en toda Latinoamérica fue vendida, ¿sí? En el 2004 a 2005, ¿sí? Entonces, del 2004 al 2005 se sufrió una venta de toda esta organización de telecomunicaciones en Latinoamérica, en donde en ese momento esta organización de telecomunicaciones había tenido un enfoque completamente elitista, enfocado al servicio y enfocado a las cuentas y clientes de mayor valor. Desde ese punto de vista, vino otra organización que tenía otro enfoque estratégico, un enfoque estratégico completamente masivo. Es posible de que ya se dieron cuenta de quién estábamos hablando, la transición entre el mundo Bell-South y el mundo Telefónica. Entonces, en ese punto hubo un punto de quiebre, perfecto, Jorge. Y sí, Héctor, estamos mirando el tema de gestión de personas en el mundo de proyectos, que también impacta en el mundo de cualquier cambio organizacional. ¿Qué sucedió con las culturas organizacionales locales en aquellos países donde la masificación no era la forma de trabajo de esas organizaciones? ¿Sí? Y hubo organizaciones donde no teníamos adecuadamente un enfoque para masificar. Teníamos un enfoque de servicio, un enfoque de esto, y hubieron países en donde esas estrategias de cambio no funcionaron sino hasta luego de 2 años de ser implementadas. Y eso para las organizaciones, para Telefónica, entiendo que en un momento dado les trajo una altísima reducción en ingresos, en revenue, en EBITDA y en un montón de variables que generan eso. Y la pregunta sigue siendo, ¿era el momento adecuado para hacer esos cambios, al menos en algunos países, cuando Telefónica tomó el contexto de esto? ¿Sí? Hoy día nos queda como caso de análisis y en algunos países la respuesta es no. ¿Sí? Debían hacer otras cosas adicionales o tomarse un poquitín de tiempo para hacerlo. En caso de la petición del Esther, haremos un breve resumen al final y ahí lo volveremos a mirar de forma más específica, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista es importante validar eso, que el negocio cumpla con sus expectativas y esté en el momento adecuado. La segunda pregunta que deberíamos contestarnos es, ya que tengo validado el proyecto, ¿sí? ¿Mi proyecto inspira para que la organización participe y se incluya en el proceso de cambio? ¿Realmente mi proyecto, sus objetivos o la forma como lo estoy comunicando son inspiradores? Les voy a poner un ejemplo. Una organización muy grande en Brasil, enfocó un proyecto y este proyecto básicamente era un proyecto en donde el director de tecnología, sí, el CEO de tecnología, lo que hizo es montar una iniciativa en donde iba a quitar todas las impresoras, absolutamente todas las impresoras de esta compañía y poner islas de impresoras centralizadas. 2 objetivos a cumplir. El primer objetivo, ¿sí? Dotar de eficiencia. El primer objetivo, dotar de eficiencia a los procesos de impresión. Y el segundo, ahorrar costos por desperdicios de papel, uso de accesorios y uso de recargables. ¿Qué opinan ustedes, primero, del proyecto y segundo, qué opinan de los objetivos? ¿Esos objetivos son inspiradores para que la organización participe y se involucre en ellos? Imagínense, ustedes le dicen, mira, el día de mañana te voy a quitar tu impresora personal, desde hoy día vas a ir a retirar tus impresiones en la isla de impresión, porque nuestro objetivo de inspirador es reducir los costos. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué opinan? Por ahí tenemos una opinión. No muy inspirador, mal enfocado. Jonathan, por ahí nos dice, así trabajamos en mi empresa. Sí, si te están quitando algo, lo que dice Fernando, mira, si me están quitando algo, me están quitando una impresora que yo no me muevo para imprimir y ahora sí tengo que subir, bajar un piso, caminar 20, 30 metros y aparte de eso tengo toda esa molestia, eso de reducir los costos no me es nada inspirador, para nada, no me es nada inspirador.
Y la idea de esto es cómo hacemos que ese proyecto que es así tan en números, ese proyecto tan en números, lo hacemos inspirador. Y ahí viene la gestión del cambio y te dice una regla básica. Mira, si deseas que la organización pueda participar en tu proyecto, ¿sí? Una regla básica es que debas tener un concepto inspirador de tu proyecto, ¿sí? Y a eso se lo llama generar un propósito. ¿Qué es lo que hizo esta organización? Esta organización lo que hizo es pasar, ¿sí? Es pasar del mundo de la tecnología, así como lo dice alguien, ¿sí? Pasarlo a un mundo en donde la tecnología sea algo que le dé soporte, pero no sea lo primero. Y esta organización creó todo un concepto ecológico, ¿sí? Todo un concepto ecológico en una visión ecológica. Aunque los objetivos numéricos eran los mismos, pero la visión inspiradora que ellos crearon es reducción de papel, apoyo al tema ecológico, y eso vendió bastante bien en esta organización, porque en un proceso de transformación en Brasil, donde la parte ecológica era bastante fuerte, ellos lograron un punto tanto interna como externamente en este concepto. Y los modelos de reticencia mentales de las personas fueron bajando conforme se fueron involucrando y se fue demostrando que, obviamente, dependiendo de lo que sucedía, el hecho de haber ahorrado unas 100.000 hojas de papel al año significaba unos cuantos cientos de miles de litros de agua menos y también unos cuantos de árboles menos, no consumidos por ellos, obviamente, no es que se dejaron de consumir, pero ellos no colaboraron con ese consumo. Y eso se volvió algo inspirador y se pudo mantener en el tiempo. Es así como los conceptos básicamente cambian. Relacionado con este mismo concepto, la siguiente pregunta es, ¿nuestro sponsor, nuestro patrocinador, es el adecuado? Bajo el concepto de los objetivos duros, de los objetivos de negocio, de números, etc., en el proyecto en esta empresa brasileña, la primera idea, como era un proyecto de tecnología, como era un proyecto que tenía que ver con impresoras, con toners, con papel, pues que sea el sponsor el gerente de tecnología. ¿Qué opinan? Mientras opinan, voy a contestar la pregunta de Roberto. ¿Cómo podrías reformular ese objetivo para que suene inspirador? Veámoslo así. Si bien es cierto, tu proyecto nació como una iniciativa de eficiencia, de eficacia, de números, un tema de ahorro, y nació en el área de tecnología, lo que estamos ahora en este momento un poco mirando es cómo hacerlo inspirador. Simplemente gestión de cambios, sin desestimar eso, porque también van a ser indicadores de tipo cuantitativo para tu organización. Lo que debería hacer es alinear a un objetivo inspirador. En este caso, el objetivo inspirador y la visión inspiradora de esta organización fue el contribuir explícitamente con la no colaboración de la tala de árboles y el ahorro de agua en los procesos en los procesamientos de papel, es decir, el incrementar básicamente la capacidad de la naturaleza de soportar este tipo de cosas. Y por eso todo esto se fundió bajo una iniciativa verde, una iniciativa de, ok, nosotros ahorramos papel, nosotros contribuimos a la no tala de árboles, nosotros contribuimos al ahorro de agua en el proceso de papel porque no estamos ahorrando tanto. Adicionalmente, como vamos a centralizar todo esto de toners y tintas, nosotros estamos contribuyendo a la contaminación por desperdicios tóxicos. Es más, vamos a tener un tema de reciclaje interno. Todos este tipo de cosas fueron parte de los nuevos objetivos desde este punto de vista de otro propósito. Obviamente, abajo de todos esos objetivos también estaban los numéricos. Cuánto representaba para la compañía las resmas de papel que no se usaban y los toners que no se usaban y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, dando seguimiento a las respuestas que hicieron ustedes mediante el sponsorship, obvio, el gerente de sistemas no podía ser el sponsor de esto, ¿sí? Puesto que, si bien es cierto, tenía que ver con impresoras, tenía que ver con toners, tenía que ver con procesos de impresión, etcétera, ¿sí? El gerente de tecnología era el menos adecuado para generar ese complemento de inspiración. Desde ese punto de vista, la gerencia general hubiese sido
hubiese sido el sponsor adecuado, de acuerdo a lo que nos dice Telma. ¿Sí? En esta área, en esta organización se estaba creando un área de responsabilidad social empresarial y el vicepresidente de responsabilidad social empresarial fue el encargado de servir como sponsor de este proyecto. Si bien es cierto, no es el gerente general, sin embargo, el área más afín a esta iniciativa era el vicepresidente. Y como el vicepresidente le encargaron para que dé esa cara de responsabilidad a la organización, fue la mejor elección que esta compañía pudo haber hecho. Obviamente, con todo el soporte de la gerencia general, sin embargo, el sponsor ya no fue el de sistemas, el sponsor fue el de responsabilidad social empresarial. ¿No les ha pasado a ustedes en sus organizaciones que, por ejemplo, van ustedes a poner el nuevo sistema de información y dicen, ok, el nuevo sistema de información y vamos a poner SAP, el módulo de recursos humanos, por ejemplo? Y como es SAP, módulo de recursos humanos, el gerente de sistemas es el sponsor y el especialista de producto es el de recursos humanos. ¿Les ha pasado algo así? Con módulos como producción, con finanzas, con módulos de BI, con módulos de gestión de ventas, etcétera. Suele pasar, ¿sí? Se cree, y es una creencia errada en el mundo de las organizaciones, que porque es una implementación tecnológica, el sponsor debe ser el que sabe de tecnología. Y eso no necesariamente es así. La tecnología es un recurso para realizar un proceso de negocio. Normalmente los sponsors deben ser seleccionados de las áreas impactadas con los procesos de negocio, no con la tecnología. ¿Sí? En este caso muy particular, el proceso de negocio era un proceso de responsabilidad social y allá se le dio el sponsorship. Entonces es importante preguntarse, ¿tienen el sponsor adecuado? Independientemente del proyecto o del proceso de gestión de cambios, si el sponsor no es el adecuado, no van a avanzar mucho, o si avanzan no van a avanzar rápido, van a tener muchos contratiempos. La cuarta pregunta que nos permite analizar esto es, una vez que tengo el proyecto claro, sé que tengo que hacerlo en este momento, tengo el sponsor adecuado, aparte de eso, ¿sí? Tengo no solamente los objetivos duros, los objetivos de los números, sino tengo esos objetivos inspiradores y esa visión inspirador. Conozco las expectativas de a todas aquellas personas y organizaciones que van a impactar y que les impacta mi proyecto. Esta parte es muy importante. En la versión 5, es decir, en la última versión del PMBOK, el PMBOK separó de forma explícita Stakeholder Management como un área de conocimiento para ser estudiada. Y esa parte nos deja un mensaje muy potente. El mensaje que nos deja es, oigan, ya no es parte de la comunicación, es un área muy explícita. Y en este caso muy particular de la gestión de cambios, ¿sí? En este caso particular de la gestión de cambios, eso debe ser hecho de forma muy, muy puntual. ¿Sí? Un comentario que nos hace Guillermo, que vale la pena tenerlo, es muchas veces en la compañía no es tener el sponsor adecuado, más bien es lo que hay y con eso tenemos que trabajar. Obvio, Guillermo, no todas las compañías tienen la suerte de poder hacer esos procesos y ustedes, como muy buenos ejecutivos, como muy buenos funcionarios, tienen que desenvolverse con los recursos que existen. Recuerda que el mundo perfecto no existe, el mundo perfecto está en nuestra mente e inclusive una vez que lo pensamos bien no es tan perfecto. Entonces hay que mirar las cosas que tenemos y hay que trabajar con eso, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en las organizaciones que se puede tomar esas decisiones hay que empujar y hay que hacerlo. ¿Ok? Entonces, basado en que los stakeholders son los principales impactados y los que impactan en mi proyecto, debemos tener un plan explícito de descubrimiento de stakeholders, un proceso para administrar sus expectativas, un proceso para hacer seguimiento, monitoreo y control muy explícito, porque es posible que uno de esos stakeholders en un momento dado, ¿sí?, sea un contradictor directo del proyecto y cuando ustedes menos lo piensan, ese proyecto se vaya por la borda. ¿Sí? Es posible que sí, lo que nos dice Iván, que lo importante es involucrar en decisiones de la gerencia general, aunque por situaciones puntuales asignar un sponsor oficial. Va a depender
y va a depender de forma explícita del tipo de organización, de la cultura organizacional, de la estructura de comunicación y toma de decisiones de la organización, que es otro punto que tiene que ver mucho con esto, y sobre todo con el tema de los stakeholders. Los stakeholders, desde el punto de vista de poder, desde el punto de vista de comunicación, pueden influir de forma directa dentro de lo que sucede en nuestro proyecto. Si nosotros no tenemos una figura de poder, una figura que realmente sea el espíritu desde el punto de vista de patrocinador, los stakeholders pueden atacar o pueden influir de forma muy directa en nuestro proyecto. Sin embargo, obviamente la gestión y las expectativas y el conocimiento de ellas, de los stakeholders, a nosotros nos permiten gestionar de mejor manera un proyecto. Y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí estamos hablando de las personas en los proyectos. Estamos hablando de las personas en los proyectos y obviamente, si ustedes ven, tiene que ver con gestión del cambio. El punto 5 es la pregunta que me permite saber si mi casa está ordenada. He asignado los roles y responsabilidades a los recursos de manera adecuada. Los recursos son adecuados. Y aquí hay que regresar a ver a dos mundos. El primero, si yo ya tengo una triple restricción sumada, es decir, sé mis costos, mi tiempo, mi calidad, la pregunta es, ¿he hecho mis deberes, he hecho mis tareas con los recursos humanos? Los recursos humanos están bien planificados. Tengo los perfiles de todas las posiciones que necesito. He hecho mi tarea de saber quién va en qué puesto. Y adicionalmente a eso, cuando ya tengo todo mi cronograma, ya tengo todas mis tareas, ya tengo todas mis actividades, he hecho una matriz RACI adecuada para este tema. Es decir, cada persona en mi equipo sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, con qué herramientas cuenta, a quién reporta. ¿Tenemos esto organizado? Y esta parte es importante. Seguimos trabajando con gente y es poner el orden al equipo. El equipo debe saber con qué contar, cuándo hacerlo, cuál es su responsabilidad, debe ser muy transparente con eso. Entonces es uno de los errores que normalmente nosotros cometemos. Creemos que contraer al equipo y decirle, mira, tú tienes que hacer esto, ya lo va a hacer. Pues no necesariamente es así. No necesariamente es así. La sexta pregunta. ¿Tengo un plan explícito para desarrollar a mi equipo de trabajo? ¿Qué significa desarrollar a su equipo de trabajo? Desarrollar a su equipo de trabajo significa darle una palmadita en la espalda de vez en cuando. Desarrollar a su equipo de trabajo significa mandarle al exterior a capacitaciones técnicas complejas en donde ellos van a tener que regresar y demostrar que lo que aprendieron se puede aplicar en su organización. Desarrollar a su equipo de trabajo significa tener reuniones en donde les dan feedback. Desarrollar a su equipo de trabajo significa eso y muchas cosas más. ¿Qué significa desarrollar a su equipo de trabajo? Normalmente, mis clientes o nuestros clientes les damos la primera recomendación una recomendación básica cuando van a trabajar con proyectos y están trabajando sobre alguna metodología. Supongamos que hayan desarrollado una metodología basada en PMI o tal vez marco lógico o tal vez IPMA o tal vez Prince2, cualquiera de ellas. Lo primero que nosotros recomendamos a los directores de proyectos es alineen el lenguaje de su equipo con su lenguaje. Lo mínimo que debería pasar es tener una charla o una capacitación formal a todo su equipo en lenguaje de dirección de proyectos para que se entiendan. Lo mínimo al inicio del proyecto. Sin embargo, ustedes también deben tener la responsabilidad de un plan de desarrollo explícito. Ese plan de desarrollo es, voy a capacitar a mi gente, lo voy a desarrollar técnicamente en habilidades blandas, voy a utilizar herramientas de coaching, voy a hacer mentoring a estas personas. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con su gente de manera formal? Oigan, pero la gente cuando va a un proyecto ya sabe que va a un proyecto y va a trabajar y va a sudar la gota gruesa y lo va a hacer. Sí, por supuesto. Claro que lo va a hacer. Sin embargo, las personas les gusta trabajar en proyectos porque las personas se desarrollan haciendo. Cuando en una organización no existe desarrollo en proyectos, a las personas no les gusta trabajar en proyectos. Regresen a ver a sus organizaciones y pregúntense si en sus organizaciones a la gente le gusta trabajar en proyectos o no. Y luego pregúntense si cuando
proyectos de esa gente se desarrolla, ¿sí? O siente que trabaja el triple pero no se desarrolla. Háganse esa pregunta. Entonces es importante, si quieren que a su gente les guste trabajar en proyectos, tengan planes de desarrollo de su equipo en proyectos, ¿sí? Y esto es un tema constante. Un tema muy importante, se dice que más del 75% del trabajo del director de proyectos está en la comunicación. Algunos autores dicen más del 85%, otros más del 75%, pero por ser democráticos, ya que abarca todo, digamos que más del 75%. Es decir, pasan ustedes trabajando para comunicar. Sin embargo, la pregunta adecuada con esto es, ¿la comunicación llega? Adicional a esto, no es solo que llegue, sino es que los interesados están realmente interesados en que se les comunique lo que les estamos comunicando. Los canales son los adecuados. Estamos haciendo una evaluación del feedback y la respuesta de los interesados. Estamos evaluando las expectativas de estos interesados en los procesos de comunicación. ¿Desde dónde, mi estimada Claudia, debo repetir? Ok, entonces les decía que realmente el que les llegue la información, el que le llegue los datos, el que le llegue, no significa que le llegó al buzón, sino que lo haya leído, que lo haya escuchado si es que está en una reunión, y sobre todo que lo haya entendido y lo haya asimilado. Y adicionalmente de esto, la comunicación debe dar por respuesta acciones concretas de los stakeholders. Acciones concretas como decir, ok, recibí la información, ok, la entendí, ok, ya sé que mañana empiezo este proceso y ya sé que yo lo voy a hacer, ok, yo sé que tengo que firmar esto hasta el día lunes, ok. Ese tipo de cosas significa que debe ser una comunicación abierta, coherente, completa, con feedback incorporado siempre. La comunicación no es enviar un mail, como ya envié el mail, ya están enterados todos. Hay una estadística en Estados Unidos que se dice que solo el 30% de las comunicaciones organizacionales vía mail se leen. Es decir, de cada 100 mails que ustedes mandan, 30 se leen. Y solamente el 5% obtienen una respuesta. Pero esto es impresionante. ¿Cómo hacer entonces, si es que es algo importante que yo estoy enviando por mail, sea respondido, sea primero abierto, entendido y respondido? Una recomendación que yo suelo hacer a la gente que hace proyectos y a la gente que está trabajando con esto para lograr gestionar adecuadamente. Como tienes, apenas me envíen el mail. Y envíen el mail con acuse de recibo, acuse de lectura, etc. En el instante que les dio el acuse de recibo, levanten la mano, tomen un aparatico mágico que se llama teléfono, ¿sí? Llamen a la extensión de su contraparte, o si está cerca, si es algo realmente importante, levántense de su silla, caminen esos pasos que necesitan y recuérdenle que tienen un mail y si les gusta que lo revisen en ese momento. Obviamente no es la mejor práctica para la gestión del tiempo del otro interesado, pero si es realmente algo importante, que algo debe pasar con eso, pues es lo que deberían hacer. Los mails normalmente se pierden, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, realmente la comunicación llega a todos los interesados y todos los interesados son todos los que definieron en su plan de gestión de stakeholders. Y todos ellos deberían tomar feedback. Una parte importante con la comunicación es que la comunicación gestiona las expectativas de los stakeholders, por lo tanto la comunicación va de la mano con la gestión de stakeholders. La pregunta número 8. ¿Qué pasa cuando trabajo con proveedores externos de la China, de la India, si estoy en Guatemala, de Honduras, de México, si estoy en Panamá, estoy trayendo gente de, no sé, de otra parte del mundo, de otra parte de la región? ¿Cuál es el comportamiento de los proveedores con el efecto de la cultura organizacional mía? ¿He realizado un breve assessment de la cultura de mis proveedores? ¿La cultura de mis proveedores se lleva bien con mi cultura?
¿sí? Imagínense ustedes, contratan un proveedor en el Reino Unido en donde una de sus prácticas culturales es la puntualidad, ¿sí? Y vamos a compararlo con la hora ecuatoriana, que también es la hora guatemalteca y que también es la hora salvadoreña, etcétera, que son las horas propias de cada país. Normalmente somos algo impuntuales, ¿no es cierto? Y resulta que ustedes le invitan para una reunión a las 8 de la mañana. Y ustedes normalmente llegan 8:05, 8:10 y dicen que para ustedes es normal, para nosotros es normal. ¿Qué va a pasar con ese proveedor cuando les tuvo que esperar 5 a 10 minutos? ¿Va a estar feliz de haber esperado esos 5 a 10 minutos dentro de su acervo cultural? No. Vamos a generar tal vez desconfianza, vamos a generar tal vez algún tipo de motivación negativa, ¿sí? Bajo el concepto de ellos, la puntualidad es un sinónimo de responsabilidad, es cierto, Luis, y si no eres puntual, no eres responsable, y aunque él sea tu proveedor, él se va a cuidar mucho de ti, cuando debería ser tu socio de negocio, no debería estar cuidándose de ti. Y eso es muy importante. Entonces, conocer la cultura de las personas con las cuales nosotros estamos trabajando, ¿sí? El recibir un hondureño en Guatemala, por ejemplo, es un choque cultural porque las culturas hondureña y guatemaltecas, si bien es cierto, están muy cerca, son diferentes. Lo mismo pasa con el recibir, no sé, un dominicano, alguien del Caribe, recibirlo en el continente. Las culturas son diferentes, ¿sí? Y cuando se trata de proveedores, nosotros decimos, ok, vamos a contratar al mejor proveedor del mundo que esté en la China. Oigan, eso es una diferencia cultural enorme. Realmente hacemos una valoración de las culturas y de lo que debemos cuidar de mi proveedor y cuidar de la organización para tener una buena relación. Eso es algo importante que ustedes deben hacerlo. Y obviamente en los últimos 2 años se ha hablado de una forma muy fuerte sobre temas de interculturalidad y ese tipo de cosas a nivel de project managers. Sin embargo, es un vacío que lo seguimos teniendo, no solo a nivel de project managers, sino también a nivel de las transacciones entre nuestras organizaciones. Está un poquitín más elevado ese tema a nivel de las multi y las transnacionales, sin embargo, sigue siendo un error que nosotros cometemos en la dirección de proyectos. La 9ª pregunta. ¿Mi proyecto considera la transferencia y gestión de conocimiento de una forma adecuada? Una cosa es capacitar en la forma técnica, pero transferir y gestionar el conocimiento es algo diferente. ¿Qué sucede? Les pregunto a ustedes, en un proyecto en donde involucre cualquier tipo de tecnología, le enviamos a nuestro ingeniero de soporte estrella a que se capacite en Estados Unidos y sea obviamente la nueva estrellita de Navidad de la nueva tecnología en cuanto a soporte, ya sea una tecnología mecánica, industrial, de sistemas de información, de telecomunicaciones, lo que sea, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa si este personaje 2 meses después de haber recibido la capacitación y haber participado en el proyecto, recibe una mejor propuesta en otra organización y se va? ¿Les ha pasado? ¿Les es familiar esta afirmación? Suele suceder. La pregunta ahí es cómo nosotros aseguramos a través de la gestión del conocimiento en que el conocimiento se mantenga de primera mano, 1, en el proyecto, y 2, luego de que se acabe el proyecto, se mantenga en la organización. Supongamos que se acabe el proyecto y todo está bien, y 1 mes luego, ese mismo técnico decide irse de la organización. ¿Sí? Es lo mismo. El efecto es lo mismo, no hay proyecto, estuvo en operación y nosotros debemos asegurarnos de que el producto sea sostenible y sustentable. Pero si el técnico se va luego y no hay nadie que lo reemplace, el proyecto y su producto no fue ni sostenible ni sustentable en el tiempo. Entonces, la gestión del conocimiento y tener un plan de gestión de conocimiento es muy adecuado desde el inicio para poder, el tener un plan de conocimiento o de gestión del conocimiento es muy adecuado desde el inicio del proyecto para poder asegurar esos activos del conocimiento. Esos activos como nuevo conocimiento, esos activos como
como conocimiento mejorado, esos activos como documentos, esos activos como nuevas propuestas internas de negocio, deben ser asegurados a través de un plan de gestión de conocimiento. Y por último, algo que suele suceder y que hoy día vale la pena comentarlo es, si bien es cierto el director de proyectos debe ser aquel ser especial, al mismo tiempo Superman, al mismo Batman, allí mismo Hombre Araña, allí mismo la abeja maya y todos aquellos bichos que ustedes le quieran poner, es decir, el project manager debe ser todo en uno. Sin embargo, existen proyectos en los cuales eso es humanamente imposible. ¿Tienen en sus proyectos por lo menos un especialista de cambio o un equipo de gestión de cambio, dependiendo de la dimensión del proyecto, que le ayude al director de proyectos a trabajar con todos estos procesos que nosotros acabamos de ver? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las organizaciones vayan tomando en la cuenta de que es importante el hecho de incluir a alguien que lleve los procesos de gestión de cambio dentro de un proyecto. ¿Sí? Lo que nos dice Luis Pedro, dice, tiene que haber una descentralización de información. Esa descentralización de información de inicio para el proyecto va a ser válido, pero obviamente se debe tener una base de datos de gestión documental de todo el conocimiento impartido dentro del proyecto para luego poder usarla. Y al mismo tiempo se debería tener gente dentro de la organización, personas dentro de la organización que se encarguen de cuidar ese conocimiento como parte de los procesos de gestión del cambio. Y de manera formal, la última pregunta es tratar de formar expertos de gestión de cambio dentro de las organizaciones. Mientras eso no suceda, obviamente nos tendrán que seguir contratando a nosotros, pero en ese proceso de formación deberán haber personas que puedan manejar procesos de gestión de cambio, no solo para proyectos, sino para iniciativas estratégicas, sino para cambios propios dentro del desarrollo organizacional. Hoy en día son muy limitadas las organizaciones, y los estoy hablando de forma natural, les estoy hablando de toda Latinoamérica, que tienen personas o áreas explícitas dedicadas a gestión del cambio. Y gestión del cambio no solamente enfocado a proyectos, sino gestión del cambio enfocado al desarrollo de cada organización. Entonces, obviamente lo que dice Jorge, Jorge nos dice, mira, las organizaciones no están dispuestas a pagar para la gestión del cambio, apenas están aprendiendo a considerar project managers. Es cierto, sin embargo, cuando las organizaciones vayan dándose cuenta en el proceso de que es preferible tener un poco de nivel de inversión adicional en sus procesos de proyectos apoyados, tanto por profesionales de proyectos como por profesionales de gestión del cambio, las organizaciones van a ahorrar mucho más plata. Obviamente, si eso se los demostramos con números, las organizaciones lo van a entender adecuadamente. Obvio, no lo van a entender de hoy para mañana, de la noche a la mañana eso no funciona, lo van a entender con el tiempo y conforme hagan una retrospectiva de todos los gastos generados por aquellas cosas que no se hicieron bien, por aquellas cosas que fallaron, por aquellas cosas que se repitieron, por aquellos dolores de cabeza de sus clientes, por todas esas cosas que todo el mundo les dice que les fue no adecuadamente, las organizaciones van a comenzar, siempre y cuando estén puestas en números, van a comenzar a reaccionar. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la gestión del cambio es algo importante. Como lecciones aprendidas generales y como resumen de todo esto, cuando ustedes hagan un proyecto, miren a la organización como un todo, tecnología, estructura, procesos y sobre todo gente. Estos 4 elementos nos van a dar comportamientos que nos van a dar cultura, comportamientos de cultura. Entonces, cuando comiencen a hacer proyectos que impacten a procesos organizacionales, que impacten a gente, que impacten a forma de trabajar, pregúntense cuál va a ser el resultado en la cultura de la organización y si aquella nueva cultura son las que están dispuestos a construir en un momento dado, ya que la cultura no se construye de un momento para otro.
deben tener una visión estratégica. El factor humano, el factor cultural debe estar incluido en todo proceso de proyecto. Por un lado, está la ruta de la transformación organizacional, estrategia, estructura, procesos, sistemas, tecnología, y por otro lado, a la par, debería estar el conocimiento, el interés, la adopción, la interiorización y el compromiso de la gente de todo aquello que ustedes están cambiando. Y para eso, obviamente, el objetivo de la gestión del cambio es que esta transformación humana vaya de la mano con la ruta de la transformación organizacional. Ustedes no pueden poner un sistema de información, ¿sí? Último modelo, así como se compran un Porsche, último modelo, lo tienen en el garage, y luego de que lo tienen en el garage, no pueden darse el lujo de tenerlo parado ahí y darse 6 meses de entrenamiento para construir el Porsche luego de. Debían haberlo hecho antes, si quieren aprovechar ese Porsche desde el primer día que esté en su garage. Entonces deben ir los procesos en paralelo. Por otro lado, debe haber un plan, una metodología, procesos explícitos para gestionar las actividades de gestión del cambio, ¿sí? Esas actividades de gestión del cambio que son importantes: gestión de la gente, gestión del conocimiento, gestión de la comunicación, gestión del estrés, la gestión de stakeholders, la gestión de la creatividad, la gestión de la innovación, la gestión del entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que ustedes deben tener en la cuenta. Es algo que ustedes deben tener en la cuenta. ¿Te refieres a esta lámina? ¿Sí? Esta presentación, entiendo, y esto va a ser, lo van a mantener en línea la gente de IT Learning, ¿sí? Y la gente de IT Learning lo va a poner a disposición en línea y luego nos avisará. Sin embargo, si desean tener el PDF de esta presentación, me pueden escribir a la información que van a aparecer en la última lámina, que lo vamos a mirar, y se los puedo proporcionar con gusto. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, la idea clara, de acuerdo a lo que nos dice uno de las organizaciones que más ha estudiado la gestión del cambio, que es ProPsych, nos dice: existe el triángulo relacionado con el Change Management y proyectos. Por un lado está el Change Management, por otro lado está el Project Management, y estos dos solamente funcionan si existe un liderazgo y un sponsorship adecuados. En donde, si ustedes ven en el triángulo del Change Management, lo que se hace, se construye es el tema de la participación, comunicación directa, acciones ejecutivas y obviamente construir la coalición o construir los equipos adecuados para gestionarlo. Por el lado del Project Management, ustedes tienen tiempo, alcance, calidad, recursos, decisiones ejecutivas también, ya no acciones, sino decisiones ejecutivas, y obviamente la estrategia para alcanzar el entregable. Sin embargo, el sponsorship les va a servir ¿para qué? Para poder cumplir con las metas y los objetivos, para poder disponibilizar esos recursos a través del presupuesto y sobre todo para asegurarse que el retorno de la inversión que están haciendo tanto en Project como en Change Management sean los adecuados. Si ustedes consiguen estas tres variables desde el punto de vista de dirección profesional de proyectos, de gestión del cambio, de desarrollo organizacional, de iniciativas estratégicas e iniciativas organizacionales, van por buen camino. Mencionarles que hoy en día estamos viviendo lo que se llama la gestión del cambio 3.0, para lo cual básicamente existen dos actores en juego muy fuertes en el mercado. Un actor es el Project Management Institute. Este actor lo que hizo a nivel del 2012-2013 básicamente reforzó su estándar del PMBOK, trayendo el área de Stakeholder Management, y en el mismo 2013 lo que hizo es publicar una guía práctica para gestión del cambio en las organizaciones. Esta guía práctica lo que nos sirve es para darnos una idea de cómo se maneja el cambio en las organizaciones cuando gestionamos programas, portafolios y proyectos. Es un libro muy bueno. Si alguien quiere adquirirlo, lo puede adquirir en Amazon o lo puede adquirir en www.pmi.org. Vale la pena que lo lean. Está por el momento solamente en la versión en inglés. Y adicionalmente, en el 2012 nace el Human Change Management Institute en Brasil, el cual propone en el mercado el primer estándar oficial para la gestión del factor humano en proyectos y desde la gestión del cambio.
en el factor humano. Al momento, este instituto tiene nuestra y de otras franquicias, si quisiéramos llamarlo así, a través de otros partners, en la parte baja del mundo, ¿no? A nivel de Latinoamérica tenemos presencia desde Ecuador, existe presencia en Guatemala, en El Salvador, Dominicana, Panamá, Costa Rica, próximamente estaremos en Puerto Rico, ya tenemos presencia en México, ¿sí? Nosotros explícitamente como Actitud y Talento estamos representando o tenemos los derechos del HUCMI para Guatemala, y en Guatemala a través de nuestro partner IT Learning, que fue quien les invitó en esto, ¿no? En El Salvador también tenemos presencia, y tenemos presencia también en Dominicana y en otros países en el Caribe y en otros países. ¿Por qué les cuento un poco esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos difundiendo de forma muy explícita a través de seminarios, webinars y entrenamiento oficial los procesos para la gestión del cambio. Entre tantas preguntas de las 10 que nosotros vimos ahí, podemos ser contestadas a través de un modelo formal que está construido a través de 38 macroactividades, 142 actividades explícitas dentro de un proceso de 6 pasos. Iniciar, planificar el cambio, que ya lo vimos de forma rápida. ¿Qué pasa cuando los proveedores son extranjeros? Es decir, el cambio en los procesos de adquisición, ejecutar los cambios y los cambios en la implementación, los cambios en el cierre del proyecto y los cambios postproducción. Y junto con ellos, actividades paralelas, como tiene que ver la comunicación, lo que tiene que ver con el espíritu de equipo, participación de decisiones, motivación, conflictos de estrés y comportamientos, y creatividad e innovación. Este de alguna forma es el modelo que en este momento está revolucionando el tema de Latinoamérica, está revolucionando el tema de la gestión del cambio y nos está ayudando a bajar el cambio de esa parte filosófica especializada, del cambio hecho para psicólogos organizacionales, del cambio hecho para analistas organizacionales, de un montón de estudios en psicología, a algo más práctico. Nos está pasando del mundo del zen del cambio, yo lo llamo así, el zen del cambio, de la filosofía del cambio, al quehacer del cambio en la vida real. Es decir, el quehacer del cambio, ya no me digas qué hacer, dímelo cómo hacerlo. Entonces, este estándar lo que trae es, te dice, obviamente, cómo hacerlo y con una referencia del qué hacerlo, y es un estándar bastante valioso. Es un estándar que está siendo aceptado de una forma muy fuerte, y estamos posicionándonos de una forma adecuada. Es el caso de que este estándar tiene sus certificaciones, si quieren mirarlo así como el PMBOK tiene el PMP, el CAPM, que son certificaciones de Project Managers. Estas certificaciones también les dan las certificaciones de Change Management. Son 3 pasos. Paso 1, HCMBOK Certified Professional. Es una certificación que en nuestro caso les ofrecemos con 24 horas de entrenamiento, un examen. Este examen es tomado desde cualquier parte de sus casas, oficinas, etcétera, a través del Human Change Management Institute. De haber recibido el entrenamiento, incluye material digital, etcétera, y se les enseña todo el proceso duro de la gestión del cambio. Y se obtiene una certificación básica que es parecida a la certificación del CAPM del PMBOK. Es muy parecida. En contexto, esta certificación lo que hace es validar conocimiento. Una vez que tienen el HCMBOK, se parte a la siguiente certificación, que es el HCMP. El Human Change Management Professional es una certificación que complementa al HCMBOK y adicionalmente de dar un examen se le solicita como alrededor de 1.500 horas de vuelo de participación en proyectos. Esta certificación es una certificación bastante parecida al PMP desde el punto de vista de que acá ya se evalúa conocimiento y se evalúa también horas de vuelo. Y una vez que tienen esta certificación, ustedes pueden optar a la última certificación, que es la certificación de máster. Esta certificación de máster ya no necesitan entrenamiento, se les evalúa alrededor de 1.500 horas de vuelo aplicando el estándar del HCMBOK. Entonces, hay ciertos procesos dentro de esto. Nosotros con gusto les haremos llegar información o les daremos información personalizada si ustedes requieren sobre estos procesos. Entrenamiento de estos procesos
Los tenemos por el momento, nosotros como organización, los tenemos en Ecuador, los vamos a tener en Guatemala, próximamente en este año estaremos en El Salvador, en Dominicana y creo que Costa Rica durante este año. Sí, entonces el primer entrenamiento con fechas ya preestablecidas en Guatemala se va a dictar del 16 al 20 de febrero. Va a ser un entrenamiento donde vamos a aprender todos los procesos de la gestión del cambio, y las personas que obviamente aprueben el examen van a poder certificarse como HCMO Certified Professional, ¿sí? Entonces para Guatemala va del 16 al 20 de febrero, y para Ecuador la tercera promoción de certificación ya en Ecuador va desde el 5 al 7 de marzo. En el caso de Guatemala vamos a mirar 5 horas diarias de entrenamiento en horarios completamente ejecutivos, mientras que en Ecuador lo vamos a hacer 3 días full time, que es jueves, viernes y sábado. Ya veremos la mejor estrategia para El Salvador, estamos definiendo fechas, lo mismo. Todo el calendario de los entrenamientos del HUCMI en todo el mundo está publicado en el sitio www.hucmi.org. Entonces, en las próximas semanas, si ustedes desean mirar si hay entrenamientos cerca de sus áreas, de pronto en México, de pronto en Panamá, de pronto en Colombia, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, donde ustedes deseen, hay un calendario publicado que se actualiza mensualmente. Entonces, si están en alguna parte de la región o están buscando algo cerca de donde ustedes, pueden ubicarlo directamente en el www.hucmi.org. Para cerrar este webinar, todas las personas estamos abocados a tener cambios, ¿no? Ahora, entre que nosotros decidamos tomar el reto del cambio, que eso es individual, y que las organizaciones cambien, hay un gran trecho. Las organizaciones siempre van a estar cambiando. El objeto acá es que nosotros querramos tomar ese liderazgo del cambio, que querramos colaborar con el cambio y a ir por él, ¿sí? Obvio, las organizaciones están formadas por personas y lo que cambian son las personas. Pero recuerden que las organizaciones ayudan a que las personas cambien. Ese debería ser el concepto cuando ellas necesitan cambiar. En un mundo tan globalizado como es el nuestro, ya solamente saber dirección de proyectos no basta. ¿Sí? Es también actualizarnos con otro tipo de frameworks, otro tipo de blandas, habilidades de liderazgo, habilidades de coaching, habilidades de mentoring, habilidades de influencia, habilidades de escucha, habilidades de resolución de problemas, etcétera, para llegar a ser unos profesionales con un nivel más elevado de gestión y obviamente reconocidos en el mercado. Entonces, obviamente va a pasar que algunas personas también necesitan reforzar habilidades de gestión de proyectos y este tipo de cosas. También pueden preguntarnos por ese tipo de entrenamientos. ¿Tienen preguntas específicas? Si tienen preguntas específicas, pueden hacerlas ahora al chat y con gusto se las respondo. La única forma de lograr que una persona se interese con un proyecto está dada por el hecho de que tú le generes interés a través de generarle la motivación en sus expectativas. Si tú no estás tocando las expectativas de esas personas con respecto a tu proyecto, nunca se van a anclar con ese proyecto, la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, como no se van a anclar con tu proyecto, no van a colaborar con él. Por eso el hecho de fijar un propósito, de fijar objetivos que sean trascendentales más que numéricos dentro de una organización, ayuda muchísimo. ¿Ok? Por otro lado,
Por otro lado, algo muy específico que ustedes pueden tomar, aparte de esto, es que en los valores donde ya están proponiéndoles el tema del valor del taller, ya está incluido el costo del examen de la certificación. Entonces, al pagar ustedes por el taller, también están pagando por el examen de certificación, es decir, no hay un valor adicional, en este caso, del taller que estamos promocionando tanto para Centroamérica y para Ecuador. ¿Okay? Si necesitan información adicional, pueden escribir a info.itlearning.com.gt si es que están en Guatemala. Si es que están fuera de Guatemala, por favor escriban directamente a mi correo electrónico o si no también a info@actitudytalento.com. Será un gusto el poder compartir con ustedes, enviarles información, enviarles detalles y será también un gusto compartir con ustedes personalmente cuando esté por sus países visitándonos. Un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Por supuesto, el sitio del HUCMI tiene publicado de forma explícita quiénes son los certificados en cada uno de los niveles en ese sitio. Y ustedes apenas se certifican, aparece su nombre en ese listado en el sitio. Si por favor me escriben las personas que deseen la presentación con todo gusto, o si no podríamos buscar, Estuardo, alguna alternativa para hacérsela llegar la presentación en PDF a todos, no habría ningún inconveniente.